¿sí? Empiezo, son 2 capítulos del libro Viajera, capítulo 17. Surgen los monstruos. Empiezo, chicas. Lago Ness, agosto de 1968. Brianna parpadeó mientras apartaba un mechón de pelo revuelto por el viento. Casi había olvidado cómo era el sol, dijo, mirando con los ojos entornados el astro en cuestión, que brillaba con desacostumbrado fulgor en las aguas oscuras del lago Ness. Su madre se desperezó con placer, disfrutando de la brisa. Por no hablar del aire fresco, me siento como un hongo que hubiera estado creciendo durante semanas en la oscuridad, pálido y fofo. Menudas intelectuales serían las dos, observó Roger, pero sonreía. Los 3 estaban muy animados. Tras la ardua búsqueda en los registros de las prisiones hasta reducir la investigación a la prisión de Ardmore. Habían tenido un golpe de suerte. Los registros de la cárcel estaban completos, reunidos en un solo sitio y en comparación con la mayoría eran notablemente claros. Ardmore había funcionado como cárcel solo durante 15 años. Tras su remodelación, utilizando el trabajo de los jacobitas presos, se convirtió en cuartel del ejército y casi todos los prisioneros fueron trasladados a las colonias de América. Aún no me explico por qué no enviaron a Fraser a América junto con los demás. Roger sintió pánico mientras repasaba una y otra vez la lista de convictos reportados desde Ardmore. Dice, comprobando los nombres uno a uno, casi letra por letra, sin encontrar ningún Fraser. Estaba convencido de que Jamie Fraser había muerto en la cárcel. Temía comunicárselo a las Randall, hasta que, al volver una página, encontró el traslado de Fraser a un sitio llamado Hellwater, en libertad condicional. No sé, dijo Claire, pero me alegro mucho. Se corrigió de inmediato, pero no lo bastante rápido como para que Roger advirtiera el resbalón, terriblemente propenso al mareo. Hizo un gesto en dirección a la superficie del lago que tenían delante y a sus minúsculas olas. Se habría puesto verde en cuestión de minutos, incluso navegando en estas aguas. Roger miró a Brianna con interés. ¿Tú te mareas en el mar? Ella negó con la cabeza y su brillante pelo ondeó en el viento. No, se dio unas palmaditas en la cintura desnuda. Esto es de hierro. Roger se echó a reír. ¿Quieres salir a navegar? Después de todo, hoy es fiesta. ¿De veras? ¿Podemos navegar? ¿Se puede pasear? Brianna se llevó la mano a los ojos a modo de visera y observó las oscuras aguas con entusiasmo. Por supuesto, he pescado salmones y anguilas muchas veces en el lago Ness, le aseguró. Vamos a alquilar un bote en el muelle. El paseo hasta Drumnadroch fue un placer. El día era una de esas jornadas claras y soleadas de verano que llena Escocia de turistas del sur durante los meses de agosto y septiembre, con uno de los abundantes desayunos de Fiona en las entrañas. El almuerzo en un cesto y Brianna Randall sentada a su lado con la cabellera al viento. Roger se sentía dispuesto a pesar que el mundo funcionaba a la perfección. Se permitió regodearse satisfecho en los resultados de su investigación. Había tenido que pedir más vacaciones de verano en la universidad, pero había valido la pena. Tras descubrir el registro de la libertad condicional de James Fraser, habían necesitado otras 2 semanas de investigación. Él y Bree habían hecho 2 breves escapadas de fin de semana,
una al distrito de los Lagos y una segunda, esta vez los tres juntos, a Londres. Fue en la sacrosanta sala de lectura del Museo Británico donde Brianna soltó un grito de júbilo que los obligó a retirarse apresuradamente, en medio de una glacial desaprobación. Había visto el acta de perdón real, estampada en el sello de Jorge III, rey de Inglaterra, fechada en 1764, a nombre de James Alexander Mackenzie Fraser. Nos estamos acercando, había dicho Roger, presumiendo sobre la fotocopia del acta de perdón. Estamos muy cerca. Cerca, repitió Brianna, pero la distrajo la aparición del autobús y no insistió en el tema. Sin embargo, Roger había sorprendido la mirada de Claire. Ella entendía muy bien de qué se trataba y estaba pensando lo mismo. Era evidente que ella ya había pensado en eso, y Roger se preguntó si Brianna también lo habría hecho. Claire había desaparecido en el círculo de piedra en Craig-Nardun en 1945, para reaparecer en 1743. Después de vivir casi 3 años con Jane Fraser, retornó a través de las piedras y se encontró en abril de 1948. Eso podría significar que, si ella estaba dispuesta a intentar el paso una vez más, era probable que llegara 20 años después de su partida, en 1766, y acababan de localizar a Jane Fraser sano y salvo en 1764. Si él había sobrevivido 2 años más y si Roger conseguía hallarlo. Allí, exclamó Brianna de pronto, alquiler de botes. Señalaba un letrero que había en la ventana del bar portuario. Roger aparcó y no volvió a pensar en Jane Fraser. Me pregunto por qué será tan habitual que los hombres bajitos se enamoren de mujeres altas. La voz de Claire se hizo eco de los pensamientos de Roger, con misteriosa exactitud. Y no era la primera vez que ocurría. Puede que se deba al síndrome de la polilla y la luz, sugirió Roger frunciendo el ceño, al observar la evidente fascinación que el diminuto camarero sentía por Brianna. Él y Claire estaban en el mostrador de los alquileres, esperando que el recepcionista les extendiera el recibo, mientras Brianna compraba unas latas de Coca-Cola y cerveza negra para acompañar la comida. El joven camarero, que le llegaba a Brianna más o menos por la axila, no dejaba de moverse de un lado a otro, ofreciéndole huevos en salazón y rebanadas de lengua ahumada, con los ojos clavados con devoción en la diosa que tenía delante. Y teniendo en cuenta sus risas, parecía que Brianna lo encontraba bastante atractivo. Siempre le he dicho a Brianna que no se fije en hombres bajos, comentó Claire, mientras observaba la escena. ¿Ah, sí?, preguntó Roger con sequedad. No imaginaba que fueras esa clase de madre. Ella se rió, olvidando su momentánea amargura. Bueno, en realidad no. Pero cuando una conoce una regla básica tan importante como esa, parece que sea el deber de una madre difundirlo. ¿Tienen algo de malo los hombres bajos?, preguntó Roger. Tienen tendencia a volverse malos cuando no se salen con la suya, respondió Claire. Son como esos diminutos perros falderos. Son muy monos y suaves, pero si los haces enfadar, es muy probable que acaben mordiéndote el tobillo. Roger se rió. Debo asumir que esta observación es fruto de años de experiencia. Ya lo creo, asintió, mirándolo. Nunca he conocido ningún director de orquesta que midiera más de 1,5 metros, y casi todos son especímenes muy agresivos.
Pero los hombres altos, sus labios se curvaron un poco al observar la silueta de 1,90 m. Los hombres altos suelen ser dulces y amables. Dulces, dijo Roger, lanzándole una mirada cínica al camarero, que le estaba cortando a Brianna una anguila en gelatina. El rostro de la muchacha expresaba un receloso disgusto, pero se inclinó hacia adelante, arrugando la nariz para aceptar el bocado que el chico le ofrecía con el tenedor. Son dulces con las mujeres, aclaró Claire. Siempre he pensado que se debe a que enseguida se dan cuenta de que no tienen nada que demostrar, cuando les queda perfectamente claro que pueden hacer lo que quieran, tanto si quieres como si no. Ya no tienen que intentar demostrarlo. Mientras que un hombre bajo, la animó a seguir Roger, mientras que un hombre bajo sabe que no puede hacer nada a menos que se les dé permiso, y esa certeza lo vuelve loco. Por eso siempre está intentando hacer algo, solo para demostrar que puede hacerlo. Mirá lo que piensa Claire. Roger hizo un sonido gutural muy escocés, ideado para significar su apreciación por la agudeza de Claire, y el recelo hacia lo que el camarero pudiera estar tratando de demostrarle a Brianna. Gracias, le dijo el recepcionista cuando le tendió el recibo. ¿Ya está Bri? ¿Ya está Bri?, preguntó. El lago estaba en calma y la pesca era escasa, pero resultaba agradable estar en el agua, con el sol de agosto en la espalda y el aroma a frambuesas y a pinos calientes que llegaba desde la costa. Ahitos por el almuerzo, todos sintieron sueño. Al poco rato, Brianna dormía acurrucada en la proa, con la chaqueta de Roger de almohada. Claire parpadeaba sentada a popa, pero se mantenía despierta. ¿Y qué hay de las mujeres bajas y las mujeres altas?, preguntó Roger, retomando su anterior conversación mientras remaba despacio por el lago. Por encima del hombro observó la increíble longitud de las piernas de Brianna, torpemente dobladas bajo su cuerpo. ¿También pasa lo mismo? ¿Las bajitas son crueles? Claire negó con la cabeza. Con aire meditabundo se le estaban empezando a soltar algunos rizos del pasador. No creo. En el caso de las mujeres, no parece que tenga nada que ver con la estatura. Creo que está más relacionado con su forma de ver a los hombres. Si los ven como el enemigo o solo como hombres. Y si les gustan solo por ser hombres. Entonces es cosa de la liberación de la mujer, ¿no? En absoluto, dijo Claire. Ya vi la misma clase de comportamiento entre hombres y mujeres en 1743 que se ve ahora. Dice, hay algunas diferencias en su forma de comportarse, claro, pero no tantas en el modo que tienen de comportarse entre ellos. Contemplaba las aguas oscuras del lago con la mano a modo de visera. Tal vez estaba alerta al paso de nutrias o troncos flotantes, pero Roger tuvo la sensación de que su mirada iba mucho más allá de los acantilados de la costa opuesta. «Te gustan los hombres, ¿no?», comentó. «Los hombres altos». «Claro que sí». Ella sonrió brevemente sin mirarlo. «Solo uno», dijo con suavidad. «¿Te irás si consigo hallarlo?». Dejó los remos en descanso para observarla. Ella inspiró hondo antes de responder. El viento le había encendido las mejillas, dándole un tinte rosado, y había ceñido la tela de su camisa blanca, moldeando el busto alto y la cintura estrecha. Demasiado joven para ser viuda, pensó, demasiado hermosa para malgastarse. «No sé», respondió Claire, algo trémula. «Solo pensarlo, o más bien, no mucho que hay que pensar. Por un lado, reencontrarme con James.
por otro, volver a pasar por aquello. Y cerró los ojos, estremecida, como si viera el círculo de piedras de Craig Nardun. Es indescriptible, ¿sabes? Horrible, pero de un modo distinto a otras cosas horribles, de modo que no se puede describir. Abrió los ojos para sonreírle con ironía. Sería como tratar de explicar a un hombre qué se siente al tener un hijo. Él puede captar más o menos la idea que es doloroso, pero no está preparado para entender qué se siente en realidad. Roger gruñó divertido. Sí, bueno, hay cierta diferencia, ¿sabes? Lo cierto es que yo oí a esas condenadas piedras. Se estremeció involuntariamente al recordar la noche en que Gillian Edgars había cruzado aquellas piedras 3 meses atrás. Y no era algo que apreciara recordar. La había revivido varias veces en sus pesadillas. Tiró con fuerza de los remos tratando de borrarla. Es como si le desgarraran, ¿no? Sugirió mirándola con atención. Hay algo que tira de ti, rompiendo, arrastrando, y no solo por fuera, sino también por dentro. Como si el cráneo fuera a volar en pedazos en cualquier instante, y ese ruido espantoso. Se estremeció otra vez. Claire había palidecido. No sabía que las habías escuchado, dijo. No me lo dijiste. No me pareció importante. La estudié un momento mientras remaba. Luego añadió en voz baja. Bri también las oyó. Comprendo. Se volvió de nuevo hacia el lago donde la estela del pequeño bote extendía sus alas en forma de V. Un poco más lejos, las ondas provocadas por el paso de un barco más grande regresaban a las colinas y se volvían a unir en el centro del lago, creando una larga y encorvada forma de agua brillante. Una ola erguida, un fenómeno de largo que se confundía a menudo con avistamientos del monstruo. De pronto ella dijo, señalando con la cabeza las aguas negras del lago. ¿Está ahí, sabes? Él abrió la boca para preguntar a qué se refería, pero de inmediato lo comprendió. Como había pasado la mayor parte de su vida cerca del lago Ness, pescando anguilas y salmones, conocía todos los relatos de la temible bestia que se contaban en las tabernas de Drumandrochit y el fuerte Augustus. Tal vez porque la situación era increíble. Estar sentado allí, discutiendo tranquilamente si ella debía o no aceptar el inconcebible riesgo de catapultarse hacia un pasado desconocido. De pronto no le pareció solo posible, sino también seguro que las oscuras aguas del lago ocultaran un misterio de carne y hueso. ¿Qué es, en tu opinión?, preguntó, tanto por curiosidad como para dar a sus sentimientos el tiempo necesario para asentarse. Claire se asomó por el borde de la barca y observó el paso de un tronco con atención. El que yo vi parecía un plesiosauro, dijo Claire, por fin con la mirada perdida hacia la popa, y sin volverse hacia Roger. Aunque en aquel momento no se me ocurrió tomar nota. Torció la boca en un gesto que no era del todo sonrisa. ¿Cuántos círculos de piedra hay en Gran Bretaña, en Europa? ¿Lo sabes? Con exactitud no. Varios centenares, creo, respondió él con cautela. ¿Crees que todos? ¿Cómo quieres que lo sepan?, lo interrumpió Claire. El hecho es que podría ser. Fueron puestos para marcar algo, lo cual significa que podría haber muchos lugares donde sucedió ese algo. Ladeó la cabeza, apartándose el pelo azotado por el viento de la cara, y esbozó una sonrisa de medio lado. ¿Te das cuenta de que esa sería la explicación? La explicación de que Roger se sentía desorientado por los rápidos cambios del tercio. Del monstruo,
Hizo un gesto en dirección al agua. ¿Y si hubiera otro lugar de esos debajo del lago? ¿Un paso o túnel del tiempo? Roger contempló la estela remolinada, pasmado ante la idea. Eso explicaría muchas cosas. Había una sonrisa escondida en la comisura de su boca, oculta tras el velo de pelo flotante. No había modo de saber si hablaba en serio o no. Los mejores candidatos a monstruos son seres que se extinguieron hace miles de años. Se extiende un túnel del tiempo bajo el lago. Quedaría aclarado ese pequeño problema. También se explicaría por qué las depresiones suelen diferir, añadió Roger, intrigado por la idea. Descripciones, perdón. Puede tratarse de diferentes animales que cruzan. Y se explicaría por qué la bestia o las bestias no han sido atrapadas. Y por qué no se las ven con frecuencia. Quizás regresan al otro lado, de modo que no están constantemente en el lago. Interesante, ¿no? Dice. ¡Qué idea tan estupenda!, exclamó Roger. Se sonrieron. ¿Sabes una cosa?, dijo ella. No creo que figure en la lista de las teorías populares. Entre risas, Roger atrapó un cangrejo salpicando a Brianna. Ella se sentó de golpe, resoplando. Luego se acostó otra vez, con la cara sonrojada por el sueño, y en pocos segundos respiraba profundamente. Anoche se quedó levantada hasta tarde, la defendió Roger. Estuvo ayudándome a empaquetar los últimos registros para devolverlos a la Universidad de Leeds. Claire asintió con aire abstraído, observando a su hija. James hacía lo mismo, comentó con suavidad. Era capaz de acostarse y dormir en cualquier parte. Guardó silencio. Roger siguió remando rumbo a la zona del lago donde los restos de las ruinas del castillo asomaban por entre sus pinos. El hecho es que, dijo Claire, cada vez se torna más difícil. Pasar la primera vez fue lo más horrible que me había sucedido en la vida. Pero volver fue 1000 veces peor. Tenía los ojos clavados en el castillo, tal vez porque no regresé en el día correcto. Me fui en Beltane. Cuando volví faltaban 2 semanas. Gailey, bueno, me refiero a Gillian, ella también se fue en Beltane. A pesar del calor del día, Roger sintió un poco de frío. Veía nuevamente a aquella mujer que era a un tiempo su antepasado y su contemporánea. De pie a la luz de una fogata, petrificada por un momento por la luz, antes de desaparecer para siempre en la grieta de las piedras. Eso es lo que decían sus anotaciones, que la puerta está abierta durante los festivales del sol y del fuego. Tal vez en los días cercanos solo está entreabierta, o quizás ella estaba equivocada por completo, y al fin y al cabo creía que era necesario un sacrificio humano para que funcionara. Claire tragó saliva con dificultad. Aquel primer día de mayo, la policía había recobrado los restos de Greg Edvard, el esposo de Gillian, del círculo de piedra, empapados en petróleo. El informe policial solo decía de su esposa. Huyó sin que se conociera su paradero. Claire se inclinó por la borda y deslizó una mano por el agua. Una pequeña nube pasó por encima del sol y el lago se vistió de un repentino color gris. El viento sopló formando docenas de pequeñas olas en la superficie del agua. Justo debajo, en la estela del barco, el agua ofrecía una oscuridad impenetrable. El lago Ness tiene una profundidad de 227 metros y es amargamente gélido. ¿Que puede vivir en un lugar como este?
¿Sería capaz de bajar, Roger?, preguntó suavemente. ¿Podrías saltar por la borda, zambullirte y descender por la oscuridad hasta que te estallaran los pulmones, sin saber si al otro lado te esperan seres con dientes y cuerpos enormes? Roger sintió que se le erizaba el vello de los brazos, y no se debía solo a la baja temperatura de la repentina brisa. Pero la pregunta no acababa ahí, añadió sin dejar de contemplar las aguas misteriosas. ¿Descenderías si Brianna estuviera abajo? Se enderezó y se volvió a mirarlo. ¿Lo harías? Claire le clavó sus ojos ambarinos sin apenas un parpadeo. Su mirada era fija como la de un halcón. Él se pasó la lengua por los labios, irritados por el viento, y echó un vistazo a la muchacha dormida. Luego se volvió hacia la madre. Sí, creo que sí. Ella lo observó un buen rato, luego asintió sin sonreír. Yo también. Bueno, es el capítulo 17. Ahora vamos por la quinta parte del libro. No puedes volver a casa. Capítulo 18. Raíces. Permiso. Septiembre de 1968. La mujer sentada a mi lado debía de pesar unos 150 kilos. Resopló mientras dormía y sus esforzados pulmones consiguieron levantar la carga de su enorme pecho por enésima vez. La cadera, el muslo y el brazo regordete, calientes y húmedos, se apretaban desagradablemente contra mí. No había manera de escapar. Al otro lado me aprisionaba la curva del fuselaje del avión. Levanté un brazo para encender la luz de lectura, al fin de consultar mi reloj. Eran las 10:30, hora de Londres. Faltaban al menos 6 horas para aterrizar en Nueva York. La cabina del avión rezumbaba de suspiros colectivos y resoplidos de los pasajeros que dormitaban como podían. Yo no conseguía dormir. Con un suspiro de resignación hurgué en el bolsillo del asiento, buscando la novela romántica a medio leer que me había llevado. La historia era de una de mis escritoras preferidas, pero mi atención escapaba del libro, tanto para volver a Roger y Brianna, a quienes había dejado en Edimburgo, dedicados a la búsqueda, como para ir hacia adelante, a lo que me esperaba en Boston. Parte del problema era no saber con certeza qué me esperaba allí. Me había visto obligada a regresar, aunque fuera solo temporalmente. Mis vacaciones habían terminado hacía tiempo, y también las diversas prórrogas. Tenía asuntos que atender en el hospital, cuentas por pagar, el mantenimiento de la casa, un jardín que cuidar. Me estremecí al imaginar la altura que debía de tener el césped para aquel entonces. Amigos a los que llamar. Uno en especial, Joseph Albernaz. Había sido mi amigo más íntimo desde nuestros tiempos de estudiantes. Antes de tomar una decisión final, probablemente irrevocable, quería discutirla con él. Cerré el libro en mi regazo para seguir con el dedo las extravagantes curvas del título, mientras sonreía un poquito, entre otras cosas. Debía yo mi gusto por las novelas románticas. Conocía a John desde los comienzos de mis prácticas profesionales. Ambos nos destacábamos entre los otros internos del Boston General. Yo era la única mujer entre los médicos en ciernes, yo el único negro. Nuestra compartida singularidad hizo que nos fijáramos el uno en el otro. Los dos éramos perfectamente conscientes, aunque ninguno de los dos lo mencionó.
Trabajábamos muy bien juntos, pero los dos éramos muy cuidadosos y con buen motivo. No queríamos exponernos demasiado, por lo que el frágil vínculo que nos unía, demasiado difuso como para llamarlo amistad, permaneció en el anonimato hasta casi los últimos días de nuestro internado. Aquel día había practicado mi primera intervención sin asistencia, una apendicectomía poco complicada, practicada a un adolescente con buena salud. Aunque todo había salido bien y no había motivos para esperar complicaciones postoperatorias, sentí una especie de extraña posesividad con respecto al paciente y no quería irme a casa mientras él no hubiera despertado y saliera de la sala de recuperación. Al terminar mi turno, me cambié de ropa y fui a esperar a la sala de descanso para médicos del tercer piso. La sala no estaba desierta. Joseph Albertazzi, sentado en un sillón, parecía absorto entre las páginas del US New World Report. Levantó la vista cuando entré y asintió con brevedad en mi dirección antes de volver a centrarse en la lectura. La sala estaba llena de revistas recicladas de la sala de espera y un buen número de ediciones de bolsillo, hechas trizas por los pacientes, abandonaban el marcharse del centro. Buscando alguna distracción, hojeé un estudio de gastroenterología publicado 6 meses atrás, un ejemplar hecho trizas de las revistas TIN y unos folios de los Testigos de Jehová. Por fin escogí uno de los libros y me senté con él. No tenía cubierta, pero en la primera página se leía: El pirata impetuoso. Una sensual y apasionante historia de amor, tan ilimitada como la costa caribeña. Con que la costa caribeña, si lo que deseaba era distraerme, no hallaría nada mejor. Pensé y abrí el libro por una página cualquiera. Se abrió automáticamente en la página 42. Tessa arrugó la nariz con desdén y se echó las exuberantes trenzas hacia atrás, ignorando que ese gesto acentuaba todavía más sus pechos en aquel vestido escotado. Valdés abrió los ojos ante la visión, pero no dio ninguna señal del efecto que le causaba aquella belleza lasciva. Creo que deberíamos conocernos un poco mejor, señorita, sugirió, adoptando un grave y seductor tono que provocó pequeños escalofríos de expectativa en la espalda de Tessa. Yo no tengo ningún interés por conocer a un sucio, despreciable y mentiroso pirata, dijo. A Valdés le brillaron los dientes al sonreírle y acarició la empuñadura de la daga que asomaba de su cinturón. Estaba impresionado por su valor. La muchacha era audaz, impetuosa y muy bella. Alcé una ceja, pero seguí leyendo, fascinada. Con aire de imperiosa posesión, Valdés rodeó con un brazo la cintura de Tessa. «Olvidáis, señorita», murmuró junto al sensible lóbulo de su oreja, «que sois botín de guerra, que el capitán de un barco pirata tiene prioridad para escoger su parte del botín». Tessa forcejeó entre sus poderosos brazos mientras él se la llevaba al camarote y la lanzaba con suavidad sobre el cubrecama adornado con piedras preciosas. Se esforzó por respirar con normalidad, observando aterrorizada cómo él se desnudaba y dejaba a un lado su abrigo de terciopelo azul celeste y la camisa de lino blanco con volantes. Tenía un pecho magnífico, era una suave extensión de brillante bronce. Sus dedos se morían por acariciarlo,
a pesar de que su corazón palpitaba ensordecedor en sus oídos, cuando él se llevó la mano a la cintura de los pantalones. Un momento, dijo, deteniéndose. Es injusto por mi parte que os desatienda, señorita. Permítame. Esbozó una irresistible sonrisa y se inclinó para tomar los pechos de Tessa en las cálidas palmas de sus callosas manos, disfrutando de su voluptuoso peso a través de la fina tela de seda. Tessa dio un pequeño grito y se alejó de su descarada caricia, apoyándose sobre la almohada de plumas bordadas de encaje. ¿Os resistís? Es una lástima echar a perder un vestido tan elegante, señorita. La agarró con firmeza del corsé de seda y tiró de él, consiguiendo que los preciosos pechos blancos de Tessa escaparan de su confinamiento, como un par de rollizos perdices alzando el vuelo. Perdices. Dejé escapar un sonido que hizo que el doctor Albernazzi levantara la cabeza de su ejemplar de U.S. New World Read. Me apresuré a recomponer mi expresión en un semblante de digna abstracción y volví a la página. Los espesos rizos negros de Valdés resbalaron por el pecho de la muchacha cuando posó sus calientes labios sobre los rosados pezones de Tessa, provocándole oleadas de angustioso deseo por todo el cuerpo. Debilitada por las insólitas sensaciones que estaban despertando en ella, fue incapaz de moverse, mientras la mano de él buscaba la costura de su vestido, y su abrasadora caricia dibujaba tirabuzones de sensaciones en todo su muslo. «Ah, mi amor», rugió el pirata, «eres tan encantadora, tan pura. Me vuelves loco de deseo, mi amor. Te deseé desde el primer momento en que te vi, tan orgullosa y fría sobre la cubierta del barco de tu padre. Pero ahora ya no eres tan fría, ¿verdad?». En realidad, los besos de Valdés estaban causando estragos en los sentimientos de Tessa. ¿Cómo podía estar sintiendo aquellas cosas por ese hombre que había hundido el barco de su padre, a sangre fría, y asesinado a 100 hombres con sus propias manos? Tendría que estar rehuyendo, espantada, y sin embargo estaba tratando de controlar la respiración, abriendo la boca para recibir sus besos y arqueando el cuerpo con involuntaria entrega, bajo la exigente prisión de su dilatada virilidad. «Ah, mi amor», jadeó, «no puedo esperar, pero no quiero hacerte daño. Lo haremos despacio, mi amor, despacio». Tessa jadeó al sentir la creciente presión de su deseo haciéndose notar entre sus piernas. «Oh», exclamó la muchacha, «oh, por favor, no puede hacerme esto, no quiero hacerlo». «No te preocupes, mi amor, confía en mí». Poco a poco y muy despacio se fue relajando, al contacto de sus hipnóticas caricias, sintiendo cómo crecía y se extendía el calor en su estómago. Sus labios le rozaron el pecho. Su aliento ardoroso, que murmuraba frases tranquilizadoras, la dejó sin resistencia. Se relajó y separó los muslos sin quererlo. Moviéndose con infinita lentitud, la vara henchida del pirata hizo a un lado la membrana de su inocencia. Lancé una exclamación. El libro resbaló por mi regazo para caer a los pies del doctor Albernazzi. «Disculpe», murmuré, y me incliné para recuperarlo con la cara en llamas. Sin embargo, al incorporarme el pirata impetuoso en mis manos sudorosas, vi que él, lejos de conservar su austero semblante habitual, sonreía de oreja a oreja. «Déjame adivinar», pidió. «Valdés acaba de hacer a un lado la membrana de su inocencia». «Sí». Sin poder evitarlo, estallé en una risa estúpida. «¿Cómo lo sabe?».
Bueno, estaba cerca del principio. Tenía que ser eso o lo de la página 73, donde él lame con lengua hambrienta sus montículos rosados. ¿El qué? Véalo con sus propios ojos. Me puso el libro en las manos mientras señalaba un fragmento a media página. Y así era. Echó el cubrecama a un lado y agachó su cabeza negra como el carbón para lamer con lengua hambrienta sus montículos rosados. Tessa gimió y se me escapó un grito histérico. No me diga que usted ha leído esto, acusé arrancando la mirada de Tessa y Valdés. Claro que sí, dijo, más sonriente que nunca. Tenía una muela de oro, 2 o 3 veces. No es de las mejores, pero no está mal. ¿De las mejores? ¿Hay más como esta? Por supuesto. Veamos. Se levantó y empezó a rebuscar entre la pila de ediciones de bolsillo, destrozadas que había sobre la mesa. Tiene que buscar las que no tienen cubiertas, son las mejores. Y yo convencida de que usted solo leía revistas de medicina. Caramba, me pasó 36 horas metido hasta los codos en las tripas de la gente. ¿Quiere que venga a leer avance de la extirpación del peritoneo? No, por favor. Prefiero navegar con Valdés por la costa caribeña. Me miró con interés, sin dejar de sonreír del todo. Yo tampoco la creía capaz de leer algo que no fuera el semanario de medicina. Permiso. Las apariencias engañan, ¿verdad, Lady Jane? Parece que sí, repliqué secamente. ¿Qué es eso de Lady Jane? Una ocurrencia de Holstein, respondió, echándose hacia atrás con los dedos entrelazados alrededor de una rodilla. Con esa voz y ese acento se diría que acaba usted de tomar el té con la reina. Tiene usted algo que evita que los chicos sean peores de lo que son. Su forma de hablar concuerda con Winston Churchill. Fuera una mujer, claro, y eso lo asusta un poco, pero tiene algo más. Me observó con interés, meciéndose en la silla. Con su modo de hablar parece decidida a salirse con la suya, o al menos a saber por qué no lo consigue. ¿Dónde aprendió eso? En la guerra, dije, sonriendo ante su descripción. Enarcó las cejas. ¿De la de Corea? No, fui enfermera de combate en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Allí había muchas enfermeras, cabos capaces de convertir en jalea a los ordenanzas y residentes con una sola mirada. Más adelante había tenido ocasión de practicar ese aire de autoridad inviolable. Por fingido que fuera, me sirvió de mucho contra gente mucho más poderosa que el personal de enfermería y los internos del Boston General. Él asintió atento a mi explicación. Sí, entiendo. Yo usaba lo de Walter Cronkite. ¿Walter Cronkite? Lo miré con los ojos muy abiertos. Volvió a sonreír, mostrando su muela de oro. ¿Se le ocurre alguien mejor? Además, podía escucharlo por la radio o la televisión gratis todas las noches. Siempre entretenía a mi madre. Ella quería que yo fuera predicador. Sonrió con cierta tristeza. Si hubiera hablado con Walter Cronkite, ¿dónde vivíamos en aquel entonces? No habría vivido lo suficiente para estudiar medicina. Joe Albernazzi me gustaba cada vez más. Espero que su madre no se haya desilusionado al enterarse de que usted iba a estudiar medicina, en lugar de convertirse en predicador. A decir verdad, no lo sé, confesó sin dejar de sonreír. Cuando se lo dije, me miró durante un minuto. Luego soltó un gran suspiro y dijo, bueno,
Al menos los remedios para el reumatismo me saldrán más baratos. Dice. Reí con ironía. Mi esposo se mostró aún menos entusiasmado cuando le dije que iba a estudiar medicina. Me miró fijamente y por fin me sugirió que, si estaba aburrida, podía ofrecerme como voluntaria para escribir las cartas de los internos del asilo. Los ojos de Joe tenían un suave color marrón dorado, como caramelos de toffee. Me miraba con un brillo de diversión. Sí, la gente sigue pensando que es correcto decirte a la cara que no puedes hacer lo que haces. ¿Qué hace usted aquí, jovencita, en vez de estar en su casa ocupándose de su marido y de su hija? Imitó con una sonrisa irónica. Luego me dio una palmadita en la mano. No se preocupe. No se preocupe. Tarde o temprano renuncian. A mí ya casi nadie me pregunta a la cara por qué no estoy limpiando los baños. Si para eso me creó Dios. En aquel momento entró la enfermera para anunciar que mi apéndice había despertado y me marché. Pero la amistad iniciada en la página 42 floreció hasta el punto que Joe Albernazzi acabó siendo uno de mis mejores amigos, posiblemente la única persona cercana a mí que entendía de verdad qué hacía yo y por qué. Sonreí un poco mientras pasaba la yema de los dedos por encima del impecable grabado de la cubierta. Luego me incliné hacia adelante y volví a dejar el libro en el bolsillo del asiento. No quería escapar justo en ese momento. Fuera del avión se veía un suelo de nubes iluminadas por la luna que nos separaban de la tierra que había debajo. Allí arriba todo estaba en calma, precioso y sereno, en intenso contraste con el alboroto de la vida que seguía a nuestros pies. Tenía la extraña sensación de estar suspendida, inmóvil, apartada por la solitud. Incluso la pesada respiración de la mujer que dormía a mi lado formaba parte del ruido blanco que compone el silencio, un ruido más sumado al tenue rugido del aire acondicionado y los pies de las azafatas arrastrándose por la alfombra. Y al mismo tiempo sabía que nos desplazábamos inexorablemente por el aire, propulsados a cientos de kilómetros por hora en dirección a alguna meta. Solo podíamos esperar que fuera una meta segura. Cerré los ojos en suspendida animación. Atrás, en Escocia, Roger y Bree continuaban buscando a Jamie. Delante, en Boston, me esperaban mi trabajo y Joe. Y Jamie, traté de apartar la idea, decidida a no pensar en él, hasta que hubiera tomado la decisión. Algo me agitó el pelo y un mechón me rozó la mejilla, ligero como los dedos de un amante. Pero debía de ser solo el aire acondicionado, y era mi imaginación la que mezclaba súbitamente los olores rancios de perfumes y cigarrillos, un aroma de lana y brezales, que ya sabemos quién es. Bueno, chicas, he terminado los 2 capítulos. Me encantó leerles, les juro. Así que cuenten conmigo para cuando quieran. Y le invito a todas que se sumen a leer, que es tan lindo. Muchas gracias por escucharme. Adiós.